El presente trabajo tiene como objeto el estudio de la fotografía en el contexto de las denominadas vanguardias históricas o clásicas, remarcando el valor poco reconocido de este medio frente a las artes plásticas. La interconexión de medios expresivos, fotografía y artes plásticas, apenas ha sido considerada en la crítica e historiografía tradicionales, unos por enfatizar los procedimientos técnicos, los otros por marcar la primacía de los valores pictóricos, o bien por considerar que las artes tradicionales eran las que marcaban las pautas. El olvidar una parcela creativa de las vanguardias históricas, como puede ser el cine o la fotografía, significa desequilibrar los aspectos que intervienen en el debate, ya que tanto los planteamientos teóricos como las experiencias prácticas remarcan su unidad e interdisciplinariedad. La fotografía formó parte de este movimiento de renovación de las artes y de la cultura en general que caracterizó la Europa y América en las primeras décadas del siglo XX, siendo además un elemento básico de dicha renovación. Con todo, se hace difícil e incluso arbitrario desglosar qué fotógrafos y qué imágenes participan de uno u otro movimiento, porque lo que se dio fue un cambio del medio fotográfico en un momento en el que los otros lenguajes hacían lo mismo. El resultado fue un tejido interconectado que vuelve absurdas las etiquetas estilísticas. Es más útil hablar de un proceso cultural muy rico, con una serie de centros neurálgicos, como Zúrich, Berlín y más tarde París y Nueva York, en donde las modalidades expresivas más tradicionales, pintura, arquitectura, escultura, se combinan con las más modernas, cine, fotografía, diseño y otros más medios, fruto de la industrialización y de los despegues capitalistas y socialistas. En este periodo se produce un cambio del sistema de referencias ideológicas y conceptuales, de fuentes de inspiración, de materiales, de recursos expresivos, de sistemas de difusión y de ámbitos de creación. En líneas generales, un cambio paradigmático que en fotografía significó sobre todo la ruptura con la tradición. Por una parte, rompe con su condición convencionalmente mimética, deja de ser el espejo del mundo, con toda una historia de representación y mímesis a su espalda, para ser susceptible de provocar y de crear otra realidad, independientemente de la habitual. Por otra, rompe con su deseo de ser arte, de alcanzar el mismo estatus que la pintura, es decir, se libera de la corriente pictorialista que imperaba en el medio. Esta ruptura que la fotografía realiza con su tradición no puede ser extendida sin la ayuda de otras manifestaciones artísticas, artes plásticas, cine, diseño, y a la vez colabora con ella en esa tierra de nadie, o espacio común en el que todas las modalidades investigan y se entrecruzan. Los rasgos que caracterizan a la fotografía de ese periodo permiten plantear la existencia de una nueva concepción, de una nueva fotografía, con importantes novedades. Entre ellas destacan, primero, la unión entre fotografía y gráfica, esto es, la simbiosis de los registros verbal y visual, la unión de la tipografía, la imagen y el diseño formando un conjunto homogéneo sobre un mismo soporte y medio de difusión. Está relacionada con afluencia de revistas gráficas, prensa, ilustrada y carteles. Segunda, el mayor número de trabajos editoriales con inclusión de imágenes fotográficas, los exclusivamente fotográficos y los catálogos de exposiciones de fotografía. Este auge editorial va unido a nuevos procesos de reproducción mecánica, como el huecograbado y el fotograbado. Tercero, la foto como tema monográfico de exposiciones, al mismo nivel que la pintura y la escultura. Cuarto, la combinación de diversas modalidades artísticas en un mismo proyecto, escenográfico o editorial, como los actos que los dadaístas de Zúrich organizaban en el Cabaret Voltaire, o la participación de fotógrafos en publicaciones de poetas e investigadores. Quinto, la nueva valoración de la foto como objeto de estudio y de teorización.
Salvador Dalí publica en 1927 la fotografía, pura creación del espíritu. Sexto, la aparición de nuevos recursos estrictamente fotográficos, conseguidos mediante el uso o no de la cámara y la intervención directa sobre la foto. Así, por una parte, se hará un nuevo manejo de la cámara, manejo incluso físico, ya que no se fotografiará únicamente paralelo a la línea del horizonte, sino que, como decía Rodchenko, se rechazarán las fotos de ombligo, y el objetivo se dirigirá indistintamente hacia el cielo o el suelo, provocando un cambio de la perspectiva y de la concepción espacial. Por otra, se fotografiará sin máquina, fotograma. La foto, según Moholy-Nagy, no es solo la reproducción de algo, sino la acción de la luz sobre una superficie sensible que no tiene por qué estar mediatizada por el uso de una cámara que es, por definición, una convención perspectiva y un sistema determinado de interpretar el mundo. Por último, cualquier tipo de intervención sobre la imagen será válida, tanto al impresionarla, revelarla, como al positivarla. En el momento de hacer la foto, seleccionando nuevos temas y nuevos puntos de interés, unos urbanos, siderúrgicos, industriales y de comunicaciones, y otros basados en la literatura científica, cronografías, fotos, imágenes astronómicas, fotodinámicas, y aún otros donde la insignificancia temática es lo relevante, modificando la posición de la cámara, provocando cambios espaciales mediante la indiferencia aparente hacia el encuadre, el uso de picados y contrapicados, el empleo de ejes oblicuos y composiciones diagonales, intercalando elementos entre la cámara y el objeto al fotografiar, superponiendo imágenes. Finalmente, con la foto ya acabada, retocándola hasta su modificación completa, recortándola y por medio de collage, creando una nueva imagen en el fotomontaje. Estos nuevos recursos pueden tener paralelos con los realizados por otras modalidades plásticas, de manera que es difícil delimitar con precisión a qué corrientes artísticas y a qué ámbitos pertenecen los diversos fotógrafos y los diferentes recursos expresivos. Como señala László Moholy-Nagy, en una era industrial como la nuestra, la diferencia entre el arte y lo que no lo es, entre la artesanía manual y la tecnología mecánica, ya no es absoluta. La pintura, la fotografía, la cinematografía y los efectos de luces ya no pueden ser celosamente separados unos de otros. Con todo, podemos hablar de una fotografía futurista, vorticista, dadaísta, constructivista, surrealista, ya que es posible extraer de cada vanguardia fotográfica unos rasgos específicos. A medida que los desglosamos, veremos la frágil frontera entre una y otra, y el uso de unos recursos comunes. Lo importante es que la fotografía del periodo significó la superación conceptual de la imagen como espejo del mundo, para devenir autónoma producción. El periodo de entreguerras queda acotado por los dos grandes conflictos del siglo XX y marcado por otros acontecimientos históricos, como la Revolución de Octubre, el ascenso de los fascismos y la Guerra Civil Española. Todo ello marcó de modo indeleble el conjunto de las manifestaciones artísticas en general y de la fotografía en particular. La vieja Europa se recomponía de una Primera Guerra Mundial. Los grandes imperios europeos, Alemania, Austria-Hungría y Rusia, se desvanecieron y se produjo una de las mayores transformaciones en Europa, África y Asia, por la consiguiente pérdida de influencia en las colonias por parte de las potencias coloniales, principalmente Reino Unido y Francia. En el terreno social aflora el llamado fenómeno de masas. Ello significa la aparición de uno de los motores de la popularización en los medios de expresión, el arte y especialmente la fotografía. Pese a ciertas mejoras sociales, se mantienen los primeros efectos negativos de una industrialización de rápido crecimiento, la llamada segunda revolución industrial. En materia cultural y artística, son unos años decisivos gracias a una revolución necesaria ante la crisis de los antiguos valores, representados por los pactos y alianzas políticos. El auge de la estética pictorialista convirtió la fotografía en un pasatiempo de la buena sociedad, con técnicas complicadas y costosas desarrolladas por aficionados avanzados en busca de efectos considerados como artísticos que tergiversaban la naturaleza misma de la fotografía, frente al proceso mecánico de multiplicación de la imagen. Se reducía la producción a obras de tiradas limitadas e incluso únicas. Hay artistas no fotógrafos que empiezan a recurrir a la fotografía de manera distinta a la de simple instrumento de apunte, como había sido hasta la fecha. En distinta medida,
Vemos como Marcel Duchamp, Man Ray o Picasso emplean la fotografía o se inspiran en ella. Los fotógrafos profesionales diversifican cada vez más sus campos de acción y es así como un mismo autor puede seguir produciendo retratos de resabio pictorialista al tiempo que realiza obras personales rompedoras o acomete campañas publicitarias que más adelante hicieron historia en el campo de la creación. Conviene subrayar el hecho de que es el momento en que surge la noción del arte fotográfico en oposición al antiguo marchamo de fotografía artística. Picasso, además de ser el artista más fotografiado de la historia, puede considerarse como el artista más importante del siglo XX, capaz de utilizar todos los medios técnicos y expresivos, revolucionando sus límites y abriendo caminos nuevos en técnicas tradicionales como la pintura, la escultura o el grabado, y a la vez explorando posibilidades de otros campos como el de los objetos encontrados, la escritura poética y, por supuesto, la fotografía. Picasso registró fotográficamente casi la totalidad de su obra, lo que ha permitido la realización de estudios exhaustivos de todo su periodo. Para ello utilizó todas las técnicas pioneras de la fotografía, desde el cliché verde al heliograbado o el fotograma. La otra faceta fundamental en la relación de Picasso con la fotografía la constituyen los retratos del artista, que forman una verdadera fotobiografía. Marcel Duchamp, artista francés de nacionalidad estadounidense, en su faceta como pintor, que hubo de simultaneidad con el trabajo de caricaturista, pasó rápidamente por todas las tendencias artísticas en boga: impresionismo, postproductismo, fauvismo, cubismo, sin comprometerse con ninguna. Este afán experimentador e inquieto iba a ser una de las constantes en su fecunda trayectoria. En 1912 presentó su Desnudo bajando una escalera, obra personalísima en la que unó elementos cubistas con futuristas y sus propias inquietudes sobre la representación del movimiento. La pintura fue rechazada por el Salón de los Independientes y tuvo que esperar un año para ser expuesta, esta vez en el Armory Show de Nueva York, donde fue recibida con tanto entusiasmo como sorpresa. Tras realizar unos pocos cuadros más, abandonó la pintura y en lo que iba a ser un giro permanente en su trayectoria. En 1913 inició los estudios preparatorios para la obra El Gran Vidrio o La novia desnudada por sus pretendientes, una especie de síntesis entre pintura y escultura de radical originalidad. Durante esa misma época realizó sus primeros ready-made, esto es, objetos cualesquiera sometidos a muy escasa y en ocasiones nula alteración material, elevados a la categoría de arte por la mera voluntad del artista. Uno de ellos, un orinal firmado con seudónimo que tituló Fuente, constituye uno de los iconos más significativos del arte del siglo XX. Man Ray, seudónimo de Emanuel Raczynski, fue un artista modernista estadounidense que pasó la mayor parte de su carrera en París. Fue un importante contribuyente a los movimientos dadaísta y surrealista, a pesar de que sus vínculos con cada uno eran informales. Produjo grandes obras de medios de comunicación, pero sobre todo se consideraba un pintor. Él era el más conocido en el mundo artístico por su fotografía avant-garde y también fue reconocido por fotógrafo de retratos. Ray también es reconocido por su trabajo con fotogramas, al que llamó rayografías, en referencia a sí mismo. En 1922, Man Ray inventó los rayogramas. Es una técnica de obtención de imágenes sin cámara fotográfica. Consiste en exponer papel fotográfico a la luz durante unos segundos. Encima de ese papel habrá objetos y lo que se reflejará en la fotografía será su forma. Me rebelé contra mi cámara fotográfica y la tiré. Tomé cuanto me caía en la mano, la llave de la habitación del hotel, un pañuelo, lápices, una brocha, un pedazo de cuerda. No estaba obligado a bañarlo en el líquido. Los depositaba sobre papel seco y los exponía a la luz durante unos segundos, como si fuesen negativos. Estaba muy excitado y me divertía muchísimo. Los primeros rayogramas se recogieron en un álbum al que Man Ray llamó Les Champs Delicieux. Tanto en el terreno fotográfico como en el escenario político, el siglo XX arranca con la Primera Guerra Mundial y con la Revolución de Octubre. Esta inflexión sociohistórica marcó un cambio drástico en la historia occidental, y esta fue precisamente el movimiento en que emergió la fotografía moderna. El término vanguardia hace alusión a las corrientes artísticas que plantean una ruptura con las formas establecidas. Estas se desarrollan principalmente en Europa desde 1905 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945.
Sin embargo, tras la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, se alcanza el momento clásico de las vanguardias, lo cual causó una fuerte conmoción en toda Europa, primordialmente en Alemania y Francia. Las principales características que se aprecian sobre estas vanguardias artísticas son la transformación técnica y económica producto de los efectos de la Segunda Revolución Industrial, la electricidad y el petróleo. Entre los movimientos de vanguardia en los que la fotografía ocupó un lugar más o menos destacado, según los casos, se encontraron el surrealismo, futurismo, vorticismo, dadaísmo y constructivismo ruso. El surrealismo, palabra inventada por Guillaume Apollinaire, es tomar conciencia cada vez más clara y al mismo tiempo crecientemente apasionada del mundo sensible. El surrealismo proclamaba la omnipotencia del deseo y la legitimidad de su realización e incluía grandes dosis de psicoanálisis de Freud, junto a componentes de fuerte sexualidad, como modo de marcar las diferencias y de reinventar valores éticos para una sociedad en crisis tras la guerra. Fue un movimiento estético que contribuyó a partir de varios factores vinculados al dadaísmo, que ya se había constituido como el primer movimiento de reacción contra la burguesía, la sociedad, la política y la guerra. Filippo Tommaso Marinetti, escritor italiano, poeta, novelista y fundador del futurismo, pasó su juventud en París, donde publicó sus primeras obras, escritas en francés. El 20 de febrero de 1909 publicó en Le Figaro el primer manifiesto del futurismo. Il futurismo è un grande movimento antifilosofico e anticulturale di idee, intuiti, istinti, pugni, calci, schiaffi, specchiatori, purificatori, innovatori e velocizzatori. Que arremete contra los valores tradicionales, exaltando el dinamismo de la vida moderna, los mitos de la máquina y de la guerra y la violencia como afirmación de la individualidad. En el siguiente manifiesto de la literatura futurista teorizó poética y medios expresivos adecuados para lograr la dinámica de la sensación, del movimiento, de la materia, mediante el desquiciamiento de la sintaxis y la puntuación, las palabras en libertad y los caracteres de imprenta dispuestos de manera sugestiva e inusitadas. Marinetti fue sobre todo un hábil organizador cultural, sensible a las nuevas relaciones con el público nacidas con las más medias. Algunas de sus mejores capacidades son reconocibles con la inventiva lúcida y agresiva de los manifiestos, que se elevaron, gracias a su escritura, a la categoría de género literario. En el campo de las vanguardias, la primera de estas manifestaciones surge en Italia y está exclusivamente circunscrita al país. Por iniciativa de los hermanos Anton Giulio y Arturo Bragaglia, ambos hermanos se adhirieron en 1910 a un movimiento que estaba en plena efervescencia, el futurismo. Los futuristas intentaban expresar en sus obras el dinamismo de la vida moderna, industrializada y mecanizada, transmitir al espectador una sensación, el movimiento, los sentimientos dinámicos, para lo que utilizaron una imagen simultánea de los cuerpos, haciendo partícipe al observador de lo representado al lograr que éste pudiera entender la forma. El primer manifiesto futurista de Marinetti data de 1909. Fue evidente que los artistas futuristas encontraron gente afín a ellos entre los fotógrafos. Tanto pintores como fotógrafos fusionaron todas las artes, literatura, pintura, fotografía, para llegar a representar el movimiento. Los fotógrafos futuristas, como los Bragaglia, empezaron a utilizar las técnicas nuevas, el fotomontaje, la doble exposición, la distorsión óptica y la fotografía aérea, que habían utilizado los artistas del grupo de la Nueva Visión y del movimiento Bauhaus. A partir de 1910 comenzaron a experimentar con la cronofotografía y pasaron a colaborar íntimamente entre 1911 y 1913 con el pintor Valla. El fotodinamismo dio una nueva manera de emplear la cámara, refrescando y dándole una vuelta más a la fotografía y el movimiento en sí, desfragmentándolo y mostrándolo en una manera que nuestros ojos no lo ven ni lo verían. Así se abre la puerta a un mundo lleno de posibilidades nuevas, pudiendo así llegar a distintos niveles de expresión con el que la fotografía estática y previa no se podía obtener. Dentro de las vanguardias artísticas de las primeras décadas del siglo XX, el vorticismo presenta dos singularidades llamativas: desarrollarse en Gran Bretaña, territorio poco dado a este tipo de aventuras plásticas, y su brevísima duración, menos de 3 años. En 1912, Wyndham Lewis, un personaje realmente peculiar,
comenzó a pintar una serie de cuadros influidos por el futurismo y el cubismo, en los que estaba presente una especie de movimiento en remolino. Este aspecto hizo que Ezra Pound denominara a este tipo de pintura vorticismo, de vórtice, sinónimo de torbellino o remolino. En los años siguientes, algunos de los pintores y escultores británicos más inquietos se acercaron a la estética vorticista. Ninguno de ellos es excesivamente conocido. Un caso peculiar es el de Alvin Landon Hubbard, quien en 1917 expuso sus Vortographes, el único acercamiento de la fotografía al vorticismo. El vorticismo tuvo su propia revista llamada Blast, que se caracterizó por su atrevido diseño y tipografía casi revolucionaria. Con toda probabilidad, la revista Blast, que recientemente ha sido reeditada, es la mejor herencia del vorticismo. En 1915 se celebró la única exposición vorticista en la Galería Doré de Londres, pero la Primera Guerra Mundial ya había estallado y Gran Bretaña no era el lugar más propicio para el éxito de las vanguardias artísticas. Su presentación pública fue a la vez la última manifestación vorticista. Pese a su fugacidad, el vorticismo siempre ha quedado entre los amantes del arte como un nombre y un movimiento fascinante. Tiene su origen en Zúrich, en 1916, durante la Gran Guerra, cuando un grupo de artistas, entre los que se encontraban Hugo Ball, Hans Arp o Richard Welsenbach, y a los que después se unirían el poeta rumano Tristan Tzara, iniciaron una serie de sesiones en un bar rebautizado Cabaret Voltaire, con la intención de lanzar, en palabras de Ball, los más estridentes panfletos y para rociar adecuadamente con lejía y burla la hipocresía dominante. Dada pretendía ser diferente, no conformar un movimiento más. Los dadaístas querían acabar con el arte, bueno o malo, y con la noción misma de literatura. Representaron la negación absoluta. De ahí que su nihilismo acabara en un callejón sin salida. Tzara explicó tardíamente, en 1950, que para comprender muchos de los supuestos del dadaísmo había que imaginarse la situación de unos jóvenes prisioneros en Suiza, en 1914, y dominados por el rechazo hacia toda forma de civilización moderna, incluido el lenguaje. Se iniciaba así una protesta poética y artística dirigida contra todo. A partir de ahí surgirían los famosos happenings, que tanto escandalizarían, y la no menos famosa revista Dada, dirigida por Tzara, quien acabaría convirtiéndose en el líder del grupo. El manifiesto Dada no apareció hasta 1918, momento en el que Tzara entró en contacto con Breton, Aragón, Éluard y Picabia. La categorización de Tzara fue en estos términos: protesta con los puños de nuestro ser, Dada; abolición de la lógica, danza de los impotentes para crear, Dada; chillido de los colores crispados, entrelazamiento de las contradicciones grotescas y de la inconsecuencia, la vida. El constructivismo europeo, en general, no es tan unívoco como el soviético, pero sí representa una reacción a las influencias dadaístas y posteriormente surrealistas. Aunque conviene subrayar, en este caso también, el peligro de encasillar a los artistas en categorías demasiado rígidas. Sin embargo, en materia de fotografía, los primeros autores que se decantan por esta línea se inspiran ampliamente en las creaciones de autores como Rodchenko y Helsinki. Es una corriente nacida en la Rusia soviética que irá ganando terreno hacia el oeste europeo. Alexander Rodchenko nació en San Petersburgo el 5 de diciembre de 1891. Además de fotógrafo, fue escultor, pintor y diseñador gráfico. Fue también uno de los fundadores del constructivismo ruso. Procedente de una familia humilde, realizó sus estudios en la Escuela de Arte de Kazán y en el Instituto Stroganov en Moscú. Su vida está influenciada claramente por su educación e ideología bolchevique. Su obra tiene un marcado estilo propio, donde el componente social, el uso de la línea y los inusuales puntos de toma de sus fotografías acaparan el protagonismo. La obra de Rodchenko estuvo al servicio de su patria y muy marcada por su ideología. A menudo sus imágenes tienen como protagonista la tecnología, la ciudad, aviones, dirigibles y otras máquinas modernas de la época. Quizá como una consecuencia de esa sociedad ordenada, la línea juega un papel primordial en su obra. La línea y el ritmo de su fotografía acentúan la sensación de orden de sus imágenes y ayudan a transmitir el mensaje social que busca. A menudo acompaña la línea con encuadres oblicuos que aportan dinamismo a la imagen. Helsinki fue uno de los principales protagonistas de la vanguardia rusa.
anterior al advenimiento del realismo socialista y uno de los artistas más polifacéticos y cosmopolitas de la Rusia revolucionaria. Estudió ingeniería y arquitectura en Alemania y fue la figura puente entre los movimientos suprematistas y constructivistas en Rusia y entre estos y los demás movimientos de vanguardias europeas. Llegó al arte abstracto bajo la influencia de las ideas suprematistas de Malevich, aunque pronto la abandonó por considerarla excesivamente mística. Su afán por integrar la pintura y la arquitectura le llevó, hacia 1919, a crear sus primeros prom, un tipo de obras que constituyen su aportación principal al mundo del arte. La palabra prom, sin significado aparente, se refiere a las siglas en ruso de Proyecto para la afirmación de lo nuevo, que él definía como una estación en el camino de la construcción de una nueva configuración, Gestlaun, que surge de una tierra abandonada por los cadáveres de los cuadros y de sus artistas. Consideraciones finales. La fotografía fue un medio de expresión fundamental en las vanguardias históricas. Si en las primeras, como por ejemplo el futurismo, aún apreciamos ciertas reticencias del artista plástico hacia la fotografía y cierta concepción pictorialista del fotógrafo, en el transcurso de las vanguardias se llega a una equiparación casi completa y en algunas ocasiones a una superación por parte de la fotografía, cuyo representante más evidente fue Moholy Nagy. Esta interconexión de la fotografía y las artes plásticas apenas ha sido considerada en la crítica e historiografía tradicionales, tanto la que afecta a la fotografía como la que se refiere a las artes plásticas. Unos por enfatizar los procedimientos técnicos, los otros por marcar la primacía de los valores pictóricos o bien por considerar que las artes tradicionales son las que marcan las pautas. El olvidar una parcela creativa de la vanguardia histórica, como puede ser el cine o la fotografía, significa desequilibrar los aspectos que intervienen en el debate, ya que tanto los planteamientos teóricos como las experiencias prácticas remarcan su unidad e interdisciplinariedad. Dicha unidad de medios, evidentemente, aconseja estudios globales, que cuanto más pormenorizados, más fructíferos serán. En fotografía, como ocurre en las artes plásticas, hay planteamientos estéticos y aspectos técnicos que se vinculan a determinados movimientos. No obstante, hay otros que son comunes al conjunto de las vanguardias. Entre ellos, podemos citar el abandono de la imitación, el rechazo de ciertos recursos pictorialistas, la superación de la convencional perspectiva fotográfica y las diversas manipulaciones que sufre el proceso de gestación de la imagen. Estos rasgos típicos de la fotografía de vanguardia, aunque en parte eclipsados tras la Segunda Guerra Mundial por el auge de la fotografía directa, han sido recuperados por algunos fotógrafos actuales. El concepto de vanguardia no era una aplicación nueva, ya que, a lo largo de la historia del arte, este término se había utilizado para denominar otros movimientos estéticos en busca de un nuevo lenguaje. La historiografía, ya en los años 60, es la que definió así a los grupos surgidos en el periodo de entreguerras, con lo que esta consideración vendría dada a posteriori. Esta misma consideración se produciría, algo más tarde, en la denominación y puesta en valor de una fotografía surrealista, expresionista o de Bauhaus. Este etiquetado, sin embargo, tiene una compleja estructura, ya que, como hemos visto, si bien hay fotógrafos que practican la fotografía dentro de estos grupos, la mayoría de los hoy considerados fotógrafos de la vanguardia procedían de otras disciplinas. Muchos de ellos caminaron entre varios grupos y no hay que olvidar que su primera intención fue la de testimonial dentro del grupo, ya que la fotografía se consideró, en mayor o menor medida, por parte de los diferentes movimientos, como un vehículo capaz de ilustrar las nuevas propuestas estéticas y de expresarlas mejor que ningún otro medio. Estudios y análisis posteriores, ya en la historiografía artística de los años 70, han puesto de relieve la existencia de pautas estéticas y técnicas que han establecido la adscripción a un grupo o a otro, aunque el análisis en profundidad de la obra de cada uno ha hecho evidente la estructura abierta de todos ellos. No existe un círculo cerrado en cada grupo, ya que cada uno va y viene. Todo se entremezcla y confluyen intereses a veces en prácticas estéticas. Ejemplos como los de Molinari, formados en las vanguardias húngaras cercanas al constructivismo, y posteriormente uno de los maestros de la escuela de Bauhaus, no son excepcionales.
un cambio paradigmático que es posible. El periodo de entreguerras queda acotado. No veo nada. No, eso me he equivocado. Yo creo. ¿Empiezo ya? El auge de la estética pictórica. Voy a leer lo que se llama. En general y de la fotografía. Sido por fotógrafo de retratos. Rey también Por el 20.